Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Matices y déjenme saludar para arrancar ya con el tema de fondo a don Miguel Cruz, que les decía es presidente de la Comisión Permanente del Código Sísmico en Costa Rica. Don Miguel, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, usted, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, sobre todo en momentos en que se sigue, don Miguel, mucha efervescencia respecto a los sismos, ¿verdad? Y entonces vemos las imágenes de lo que pasó la semana pasada en México, cómo se movían los edificios, sabiendo que es una capital latinoamericana que en el 85 enfrentó otro sismo de enormes proporciones, con muchísimos daños, y que todos nos hacíamos la pregunta entonces, si en México también esos edificios que se mueven increíblemente respondían a estándares sísmicos parecidos a los que en la actualidad guarda Costa Rica, don Miguel. Bueno, el caso de Ciudad de México es un caso muy particular en la ingeniería sísmica, porque la ciudad, como todos sabemos, está fundada en un relleno que se hizo del lago que existía precolombino. Gracias. Y ese lago oscila por su propia cuenta, amplificando las ondas sísmicas y generando un tipo de movimiento muy particular respecto a los otros que tenemos en el resto del mundo. Y con respecto a la calidad de la construcción, sería un poco aventurado para mí decir si se apegan o no a las normas. Lo que sí he visto en algunas fotografías es de que existe una gran cantidad de elementos frágiles en las edificaciones que son las que efectivamente generan el daño. En algunos videos que se han dejado ver en internet vemos cómo se caen algunas fachadas que están simplemente puestas en las edificaciones y vemos también cómo se rompen muchas paredes de mampostería que no tienen ningún tipo de refuerzo. Claro. Y por lo tanto el daño es casi que eminente e inmediato. De hecho, vamos a ver, bueno, los aztecas vivían efectivamente en una especie de isleta rodeados por el lago de Tenochtitlán, sobre el que se funda la Ciudad de México. Lo que se hizo fue rellenar, pero el lago sigue existiendo, digamos, los sedimentos de ese lago siguen existiendo debajo de lo que conocemos como el DF. Sí, efectivamente, esa zona es un relleno. Es un relleno de un lago antiguo y ahí está, por debajo de ese relleno y inmerso en todo el suelo, está el agua del antiguo lago. En realidad, ese material que está justo debajo de la Ciudad de México es muy suave, tiene un periodo de vibración muy largo y es el que se encarga de amplificar la señal que le llega a la base rocosa del lago, de amplificar la señal a través de las capas del lago para que salga amplificada y con otro tipo de periodos en la parte superior, que es donde se cimientan los edificios. O sea, es como una caja de resonancia hacia arriba. Sí, le suma fuerza. Sí, es como si tuvieras una gelatina. Sí. Le golpeas la cazuela a la parte de abajo y te das cuenta cómo se mueve la superficie de la gelatina. Es un fenómeno similar. Costa Rica y particularmente San José no está sentado en terrenos de este tipo. No, San José no. San José no tiene ese tipo de fenómeno. Un fenómeno sí muy similar nuestro, no es así reconocido por muchas de las autoridades que trabajan en este tema, es la ciudad de Alajuela. Ajá. Alajuela tiene un depósito de arcilla normalmente consolidada muy grande y ya hemos visto en el pasado que cuando en San José tiembla 1, en Alajuela es 2. Entonces la cosa, ahí se amplifica la señal también. Y ya eso lo hemos probado con algunos trabajos que hemos hecho algunos compañeros y yo en el pasado. Claro, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el sismo de Cinchona, ¿verdad?, ha habido sismos parecidos en otras partes del país, en cuanto a magnitud y en cuanto a profundidad también. Sin embargo, el de Cinchona, que es en Alajuela, sí tiene una repercusión más importante, es decir, sí tiene efectos directos destructivos más importantes que otros sismos de igual magnitud en otras partes del territorio costarricense. Bueno, el de Cinchona generó mucho daño a nivel local, mucho desplazamiento de terrenos, deslizamientos, fallamiento superficial causado por el movimiento, y también se generó un nivel de amplificación de la señal en la ciudad de Alajuela. Si mal no recuerdo, la aceleración pico durante el sismo de Cinchona en Alajuela anduvo alrededor de 0.26 G. 0.26 G es un 26% de la gravedad como aceleración. Ajá, sí, que muy fuerte. Ajá. Ahora bien, vamos a ver, mi hermana estuvo en el sismo por una cuestión de trabajo, estuvo en el sismo de México. Y ayer que hablé con ella me decía, Rondale, es impresionante, yo nunca había sentido, ni aquí en San José, un movimiento como el que yo sentí ahí. Es que
estaba en un centro comercial, la mampostería efectivamente de las paredes se venía, pero se venía el techo y se venían los ventanales de las tiendas, y me decía, yo pensé que era mucho más fuerte. Cuando vio la magnitud, que es 7.2, si no me falla la memoria, de ella dijo, bueno, yo he sentido esos sismos también allá. Ahora entiendo por lo que usted me explica del tema del lago de Ciudad de México, pero el código sísmico, la manera como están construidas los edificios de México, ¿es parecido a cómo están construidos en Costa Rica? Bueno, los edificios modernos de Ciudad de México están construidos de una forma parecida a la nuestra, tal vez hasta superior en algunos casos, porque ellos tienen que lidiar con el problema del suelo. Eso no quita de que haya otro tipo de construcción que se escape a la norma y a la forma estándar, segura de construir, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto muchos edificios con paredes de relleno de mampostería totalmente sin refuerzo, y eso genera una gran cantidad de grietas que hacen al edificio inhabitable, a pesar de que no haya mayor problema estructural. Aquí en Costa Rica es cierto que el código sísmico costarricense es de avanzada, es realmente uno de los mejores en América Latina. Bueno, podríamos alardear un poco de eso los costarricenses. En realidad, en el año 73 se hizo el primer código sísmico de Costa Rica, ¿verdad? Por una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y apoyado por el Colegio de Ingenieros y una gran cantidad de profesionales que se dedicaban en ese tiempo a la ingeniería estructural. Después se renovó en el año 86. Tuvimos otra versión ya con un paso muchísimo más adelante, que fue en el año 2002, donde ya incluimos algunos aspectos como el diseño por desempeño, que es algo que está muy, muy de moda ahora. Después se hizo el Código Sísmico del 2010, le dimos una revisión al 2014 y actualmente estamos trabajando para sacar la versión 2018. Esa versión 2018 va a incluir temas más nuevos que están en discusión, como por ejemplo el aislamiento sísmico, ¿verdad? El nivel de desempeño seguirá siendo uno de los temas fundamentales y las piezas importantes del código. Tradúzcame esto, ¿cuáles son los elementos técnicos que más pesan en cuanto a un código sísmico? No, porque usted me dice aislamiento sísmico, yo no sé nada de sismo, no tengo idea qué es aislamiento sísmico, Miguel. Ajá. Bueno, mira, para hacer un código sísmico primero tenemos que conocer la amenaza sísmica en el sitio. Esa amenaza sísmica en el sitio te la determinan todas las fuentes sísmicas que están alrededor de tu emplazamiento. Esa amenaza también te la determina el tipo de suelo donde va a estar ubicada la obra. Una vez que eso se da, ya vamos a saber qué tipo de movimiento vamos a esperar en el sitio para determinado periodo de retorno del movimiento. En Costa Rica, por ejemplo, diseñamos básicamente para aquellos movimientos que se repiten en el sitio cada 475 años. Es decir, nos da una probabilidad de que se excedan del 10% en 50 años. Pero además de la amenaza, viene entonces el diseño sismo resistente, que lo que trata es reducir la fragilidad. Es decir, dado que tenemos una amenaza, tenemos que reducir la fragilidad, porque amenaza y fragilidad combinados te dan riesgo. Entonces una cosa, por un lado está la amenaza del sitio y por otro lado está el diseño que haces de tu edificación para reducir el riesgo, y esas son las cosas que contempla el código. Vamos a ver, ¿qué particularidad tiene un edificio nuevo cumpliendo el código sísmico costarricense que nos pueda contar? No sé, se me ocurre, bueno, sí, se mueven más porque de alguna forma disminuyen la fricción, o por ejemplo se les ponen bases más fuertes, más largas, o se mueven más con el viento, no sé, alguna de las particularidades que nos llame la atención, don Miguel. Bueno, actualmente la comunidad ingenieril que se dedica al diseño estructural en este país sigue fielmente en la medida de su capacidad los lineamientos del código, los requerimientos del código. El código te determina para qué sismo tenés que diseñar. Ya te dije hace un rato que era para aquel sismo que se repite cada 475 años en el sitio. Una vez que él tiene eso, tiene una serie de datos respecto a su edificio con el cual lo analiza. Analiza qué fuerzas le genera el sismo a esa estructura que está diseñando. Y de acuerdo con esas fuerzas, luego hace un detallado de los elementos, de tal manera que pueda sobrevivir el sismo con algún nivel de daño, pero que sin que ponga en vida la seguridad de las personas.
Ahora llamamos eso diseño por desempeño, es decir, que para sismos leves queremos de que el edificio se comporte de forma que sea ocupado inmediatamente, lo llamamos de ocupación inmediata, y para aquellos sismos fuertes, grandes, pretendemos de que la seguridad de vida se mantenga. El edificio puede sufrir algunos daños, pero esos daños... Pero no se cae. Y esos daños te van a servir para disipar energía y sobrevivir el sismo. Esa es la clave. Entonces los edificios actuales, modernos, que vos ves que se construyen en el país, todos prácticamente siguieron un proceso de diseño basado en la amenaza y en el detallado que le indica el código. Pero esto es muy interesante. Hace muchos años, yo no sé si usted recuerda, los carros cuando chocaban absorbían el impacto de choque solo solo donde chocaban. Es decir, usted veía el carro destrozado en el costado derecho si pegaba el lado derecho, pero desde hace unos años para acá, cuando un carro choca fuerte, se arruga prácticamente toda la carrocería porque va distribuyendo el impacto para disminuir la fuerza. Más o menos es la lógica que se sigue con los edificios. Bueno, lo que nosotros pretendemos es disipar energía. Tú sabes que el sismo, cuando empieza a moverse la base, empieza a generar un nivel de energía cinética, que entre más dure el sismo, más energía cinética le da. Él almacena esa energía cinética deformándose, por un lado, que la llamamos energía de deformación elástica, pero también hay una parte plástica, es decir, el edificio empieza a ceder, empieza, como quien dice, a quitarse el tiro, empieza a romperse por aquí, romperse por allá, de tal forma que toda esa energía que él no pudo disipar de forma elástica, exacto, la disipa dañándose. Y eso es lo que le permite sobrevivir el sismo. Así como vimos los videos de los edificios en México, los que no se cayeron, que se hacían para un lado y para el otro, si ocurriera un sismo de igual magnitud en San José, ¿veríamos igual a los edificios aquí en Costa Rica moviéndose así de violentamente? Bueno, es un poco difícil de prever eso, porque lo que vimos en los videos son edificios que están montados en depósitos que tienen periodos de oscilación entre 1 y 2 segundos. Es decir, si el depósito se mueve con ese tipo de periodo, afecta básicamente a los edificios que tienen ese tipo de periodo. En Costa Rica los periodos de los sismos nuestros son mucho más cortos, alrededor de 0.2 a 0.4, 0.6 segundos. Son del orden de la mitad o más veces más pequeños. Entonces el movimiento nuestro es un poco más rápido, llamémoslo así. Hablemos de San José. Supongo que hay estudios que nos dicen cuán sísmico es la capital, donde está la ciudad de San José. ¿Me podría contar cuál es la amenaza en San José? Bueno, nosotros diseñamos para un sismo, como le dije hace un rato, de 475 años de periodo de retorno, que indica más o menos una aceleración en la base en suelos tipo 3 del orden de 0.36 G. 0.36 G es como si cogiéramos en la base del edificio y empezáramos a moverla con una aceleración de 0.36 G. Que es la tercera parte de la gravedad. Que es más o menos la tercera parte de la gravedad. Lo que pasa es que esa aceleración con el movimiento del edificio se amplifica. Y se puede amplificar hasta 2 veces y media o más. Entonces imagínate, 2 veces y media por 0.36 es casi la gravedad. Y nosotros como seres humanos dentro del edificio nos caemos. Nos caemos. Entonces fíjate que haciendo uso de las leyes de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza. Y si la fuerza es igual a la gravedad allá arriba, en los últimos pisos del edificio, el empuje es del orden del peso mismo del edificio. Y entonces hay que diseñar para eso. San José está cuantificado o calificado como una zona tipo 3 dentro de nuestro código, donde tenemos ese tipo de amenaza, y el código entonces nos dice qué tipo de fuerza, qué tipo de espectro, dependiendo del tipo de suelo donde estemos cimentados en la ciudad. ¿Cuál es la región del país que tiene una amenaza más fuerte? La amenaza más fuerte está en la zona sur. Zona sur. En la zona sur, porque ahí son y prácticamente casi en todo el Pacífico, pero digámoslo en la zona sur. Golfito, Cotobruz, Palmar. Exactamente. Porque ahí es todo lo que es Pacífico, zona 4 para nosotros. Okay, que es la más riesgosa. Que es la más riesgosa. Y la zona Caribe y el norte es zona 2, que es la menos riesgosa. Ok. Bueno, es curioso. Vamos a ver, determinemos el país. San José es 3. Zona 3. Punta Arenas, bueno, la costa del Pacífico. Zona 4. Y sur, 4. Guanacaste, que es Pacífico Guanacaste, norte. zona 4. También. Me dijo que la zona norte y el Caribe zona 2. Sí. Todo lo que es Upala, Los Chiles, hasta Tortuguero es zona 2. ¿Limón? Limón es zona 3. ¿Cartago? Zona 3 también. ¿Alajuela? También. Y Heredia. Ok.
Es como si hicieras una banda paralela a la costa del Pacífico, ¿verdad? Lo vieras en 3 bandas. La banda central es zona 3, la banda de la derecha hacia el este, hacia el noreste es zona 2. Hemos visto muchos mapas, vamos a ver, lo aprendimos en la escuela, que era el cinturón de fuego del Pacífico. Ajá. Pero lo vimos en la escuela, todos aprendimos que el cinturón de fuego del Pacífico venía recorriendo, digamos, el oeste del continente americano. Pero es que me hace gracia cuando me imagino el mapa costarricense bajo los aspectos que usted me señala, porque efectivamente conforme nos corremos hacia el oeste, bueno, ahí está, gracias, Miguel, trae el mapa. Conforme nos corremos hacia el Pacífico, correcto, vemos más riesgo. Cierto. En el centro del país es un riesgo moderado y al norte es un riesgo menos fuerte. Menor, sí. Esto tiene que ver también con el anillo de fuego. Sí, claro, con el cinturón de fuego del Pacífico. Porque del lado del Pacífico tenemos la zona de subducción, que es el impacto de la placa del Caribe con la placa del Coco. Y ahí es donde esperamos los sismos más grandes, ¿verdad? Como el que sucedió en Sámara hace unos años, ¿verdad? Un 7.4. Limón, por ejemplo, que sucedió en 1991, también fue un 7.4, pero es un sismo intraplaca, que no tenía nada que ver con la subducción. Ok, subducción es cuando hay 2 placas grandes. Exacto. Subducción es cuando una se mete bajo la otra. Correcto. Ok. Nosotros tenemos 2 en Costa Rica. Sí, nosotros estamos montados sobre la placa del Caribe. El país está montado sobre la placa del Caribe. Y tenemos a la pala de Cocos. La de Cocos está en el lado Pacífico subduciendo por debajo de la placa del Caribe. O sea, se mete debajo de nosotros. Correcto. Ok. Cuando nosotros sentimos un sismo en el Pacífico, ¿verdad? Producto de la subducción, es porque la de Cocos se coló más por debajo que la del Caribe. Cierto. Y eso mueve la de arriba que la del Caribe, donde estamos. Mueve todas. Mueve todas. Sí, porque como si fuera un rompecabezas que uno mueve una ficha y se mueven todas. Exactamente, porque la rotura es una liberación inmediata de energía que hace que vibre toda la corteza. Y entonces al empezar a vibrar la corteza, pues todo lo que esté sobre ella va a sentir el movimiento. Ok, los fallamientos locales, lo que le llamamos fallamientos locales. No sé, se me ocurre el sismo de Cartago de 1910. Ajá. Eso no es subducción. No. Es una falla local. Exacto. Ok, eso es menos violento, o no necesariamente. Son sismos más pequeños, pero son mucho más superficiales y están mucho más cerca de las zonas pobladas. Entonces hacen más daño. Hacen más daño, pero no necesariamente porque son más violentos. Exactamente. Ok, son menores en magnitud. Mucho menores en magnitud, muchísimo menores en liberación de energía, pero al ser más superficiales y estar más cerca de los centros poblados, pues entonces el impacto social es más grande. Ok. Cuando uno construye edificios en el Pacífico Central, en Jacó, se me ocurre, donde hay muchos edificios últimamente, correcto, ¿hay otras restricciones diferentes a las que se registran en San José? La restricción que está es que tenés que usar una aceleración de diseño más grande. Es del orden de 4 a 3. Si en San José diseñas para 3, en Jacó te tienes que diseñar para 4. Para 4. Y eso es más caro. Por ejemplo, si yo quiero hacer un edificio y digo, puedo hacerlo en San José o en Jacó, voy a escoger. Me va a salir más caro hacerlo en Jacó. Es muy probable que se eleven un poquito los costos, pero tampoco es un asunto exorbitante como para que no lo puedas hacer. Para cumplir el código, sí, vamos a ver. En Costa Rica no hay forma de no cumplir el código sísmico. Es ley de la República, hay que cumplirlo. Pero digamos que yo soy un irresponsable y quiero incumplirla. Lo que me estoy ahorrando es mucha plata, realmente es una minucia comparado a lo que pudiera salvarme a mí también, mi edificación. Sí, en realidad es muy poca plata la que se está ahorrando, porque a lo mejor con el mismo dinero que usted gasta, si utiliza bien la forma de colocar el material y el refuerzo, a lo mejor sobrevive bien el sismo. Que no tiene que ver necesariamente con materiales, entonces. No, sí tiene que ver, sí tiene que ver con materiales, pero también con la forma de usarlo. Claro. Por ejemplo, de nada te sirve usar un concreto muy fuerte si está mal reforzado. Tal vez vale la pena mejor colocar bien ese refuerzo y bajarle un poco la resistencia al concreto. Claro. Sí, porque nada logro con un concreto súper resistente si no lo tengo bien reforzado. Correcto. Y en la zona norte, ¿qué pasa? Digamos que estamos en 2. Sí, en la zona norte el riesgo es menor porque ahí el impacto de las fuentes sísmicas es menor. Esa relación también está como 2, 3, 4, ¿verdad? Si tenés que diseñar en la zona norte, si en San José diseñas para 3, en la zona norte diseñas para 2. Ahora bien, en la zona del Pacífico, a lo largo de la vertiente del Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Central y Sur, hay fallamientos locales también. Sí, el fallamiento local está en todo lado. Ok.
Pero la diferencia es que ahí tenemos presentes las placas. Ajá. Que no se registran en el resto del territorio nacional. Sí. En realidad el fallamiento local está más o menos mapeado por los diferentes sismólogos del país, pero suponemos de que debe haber muchísimo más placas, más fallas en el territorio. Afortunadamente tenemos una buena base de datos de todas las fuentes sísmicas, aunque no las conozcamos. Claro. Tenemos los registros de los epicentros y con base en ellos y los valores de magnitud y la ley de atenuación que tenemos para el país, podemos armar un mapa como el que estamos viendo el sismo de Cartago en 1910 es fallamiento local. Correcto. El sismo de Limón también. Fallamiento local. Los sismos de Puriscal también fueron fallamiento local. Cinchona, fallamiento local. Cinchona fue fallamiento local. Orotina 1924 fue también fallamiento local. Es uno de los sismos más destructivos que hemos tenido. El de Orotina. Ok, el de Sámara es subducción. Es subducción. El de Cóbano está en ese límite, pero me atrevo a decir que es subducción. Creo que hubo uno, no me acuerdo cómo se llama, pero hubo uno muy fuerte de Sábado Santo en 1983. Ah, sí, el del Sábado Santo en Golfito. En Golfito. Ese también es subducción. Sí, subducción. Está en la zona. Profundos. Pueden ser más profundos. Sí. Y se me fue uno que yo fui a cubrir, que era desastroso, por cierto, la escena Quepos. 2004 hubo un sismo muy fuerte en Quepos. Sí, ese es subducción. De hecho, hubo un sismo de subducción muy profundo en el mismo año de Naranjo, en 1991, solo que fue muy profundo, entonces nadie se dio cuenta y fue un 7 punto y algo. Sí, impresionante. Aquí le están mandando algunos mensajes en redes sociales, don Miguel. Dice Isabel Murillo, los triángulos de vida son recomendados solo en construcciones tipo drywall o similares, y en Costa Rica no, por ser de cemento. Esa es una recomendación que ha estado circulando en internet. Es hecha por los rescatistas, no por ingenieros estructurales. ¿Y qué es? Y en realidad es que si vas a colocarte a la hora de un sismo debajo de una mesa, mejor no lo hagas debajo de la mesa, mejor ponete al lado de tal forma que se forme un triángulo entre este borde y el otro borde y vos podés sobrevivir en el triángulo. Ok, pero es un tema... Es una recomendación de rescatistas, no tiene que ver con la estructura del edificio. No tiene que ver con las cosas. Para nosotros las estructurales es muy difícil decir. Ahora, hay muchos lugares donde llegamos y vemos zona de seguridad sísmica. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo la habrán determinado? ¿Habrán hecho un estudio de comportamiento del edificio para atreverse a decir que aquí esto es una zona de seguridad sísmica? Muchas de esas al rato pueden no ser muy certeras. Por ejemplo, el cuento que te pongas debajo de un marco de una puerta. Eso es absolutamente incorrecto, porque ahí es donde primero se van a empezar a disipar las energías y los daños se van a empezar a presentar ahí, en las zonas débiles. Ok. Entonces, vamos a ver, en mi casa, o en la casa de todos nosotros, ¿a dónde tenemos que ir cuando tiembla? En las paredes más largas. Las paredes más largas. Cerca de las paredes más largas. Ok. Entonces, digamos, las de costado... ¿Verdad? Que uno ve, digamos, hay paredes que van desde el frente de la casa hasta atrás de la casa. Esas son las más seguras. Esas estructuras en esa dirección usualmente oscilan en el rango elástico, es decir, sin daño. Ok, y uno lo que hace es ponerse a la par. Se ponen a la par. ¿Los baños? Los baños también pueden ser muy seguros porque son como cajones estructurales que también difícilmente se llegarían a fallar. Vamos a ver, en casas es que depende del material, porque uno podría ponerse bajo una mesa, efectivamente, pero ahí depende del material que esté arriba, pues si tenemos un segundo piso y se cae, la mesa no va a servir para nada. Correcto. Si tenemos cielo raso se me olvidó este material, el de los cielos rasos. Gypsum. De gypsum, si tenemos gypsum, pues sí, seguramente no le pasará nada a la mesa. Ajá. Depende, pero no es el lugar más seguro en una casa de 2 pisos, por ejemplo. Sí. Bueno, dependiendo del tipo de entrepiso, no del cielo raso, sino del entrepiso, que es el que está por encima del cielo raso, así es el nivel de riesgo que te caiga encima. Por ejemplo, si te cae una losa de concreto de 20 centímetros encima, eso es muy difícil de sobrevivirlo. Claro, y para cualquier mesa también. Aquí hay otra pregunta que le estaban planteando, un comentario que dice José Alex Porras: yo vivía en México 6 años, dice, y las construcciones son muy realistas. No hay supervisión de ningún ente que verifique la calamidad. ¿Sabe usted si es cierto, Miguel? Bueno,
Opinar sobre la práctica de los colegas mexicanos es un poco complicado, pero sí me tocó una vez observar los daños que generó un sismo en el estado de Colima, cerca de Jalisco. Y pudimos ver que había mucha construcción de mampostería confinada sin refuerzo. Y ese tipo de mampostería ya se ha probado en muchos casos de que no es apropiada para resistir terremotos. No es mi intención, por supuesto, criticar a los colegas suyos mexicanos. Pero, por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuando yo voy a hacer un edificio, sí hay una revisión constante. Es decir, si no me apego a las restricciones del Código Sísmico, me jalo una torta. Sí, pero no existe esa revisión que todo el mundo cree que se hace. Así como que uno llega a ver si es antisísmico lo que sí, está haciendo. No, lo que hay es que usted tiene que registrar su edificio ante el colegio. Ajá. Y el colegio verifica que esté diseñado por un ingeniero registrado, por alguien que realmente esté registrado como profesional responsable para ejercer ese tipo de trabajo. Y ahí en adelante la responsabilidad recae toda en el profesional. Claro, el ingeniero, vamos a ver, si el ingeniero firmó, es porque es antisísmico. O sea, porque guarda todos los requisitos del Código Sísmico. Sí, se supone que el ingeniero que hizo ese diseño siguió todas las reglas que dice el código. Dice un oyente que llamó a la cabina que si sería posible hacer un mapeo de nuestras placas con las interoceánicas. Todo eso existe. Eso existe. Sí, eso lo tienen las dos universidades que trabajan en esto, la OPSICORE y la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Geología. Existe bastante información al respecto. ¿Usted sabe, don Miguel, si hay mucho nivel de incumplimiento por parte de ingenieros de nuestros requisitos sísmicos? Cada vez es menos. Sí. Cada vez es menos, cada vez hay muchísimo más conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien. De hecho, nosotros somos de los pocos países que hacemos supervisión de obra. Es decir, aquí hacer inspección es obligatorio. Y resulta que a veces usted llega a hacer inspección y ya casi no tiene nada que dar instrucciones. Ya los maestros, los operarios saben exactamente lo que uno les va a pedir. Entonces a veces las inspecciones, en muchas oportunidades resultan un paseo. Porque los operarios están muy adiestrados y son gente muy consciente. Yo recuerdo cuando era niño y se vino el terremoto de Limón. Yo vivía en Cartago, entonces Cartago lo afectó gravemente el terremoto de Limón. Y yo veía las películas de los terremotos y yo decía, no, eso no va a pasar en San José porque aquí no hay edificios altos. Es decir, el más alto tenía 4 pisos, 5 pisos. Después surgió un anuncio de televisión. Yo no sé si se acuerda que el Banco Nacional salía. Era y quedaba enorme y era el banco era el edificio más alto de Costa Rica. Yo decía, por Dios, si salía de la tierra, si tiembla se va a caer. Bueno, ya tiene sus añitos, igual que yo, el Banco Nacional. Ese edificio, por ejemplo, que fue durante muchos años el sello del edificio más alto de San José, guarda todas las restricciones sísmicas que nos aseguren que no se va a caer. Sí, correcto. Ese edificio fue diseñado por un profesional muy respetado en este país, ¿verdad? Profesor de muchos de nosotros. También siguió las normas de la época. No quiere decir que las normas estuvieran desactualizadas y en realidad él va a tener un desempeño a la hora de un sismo bastante aceptable. No es sinónimo de vulnerabilidad tener más pisos. Okay, no es sinónimo. Puede ser que entre más pisos tengas, más bien menos problemas sísmicos tengas. ¿De verdad? Porque resulta que entre más alto es el edificio, más alto es su periodo de vibración. Y si su periodo, por ejemplo, anda alrededor de 1,5 segundos, mientras que el periodo del suelo anda alrededor de 0.5, está bastante lejos. Cosa que no sucede en México, porque en México el periodo del suelo es 1.5. Entonces, más bien, los edificios mexicanos de ese tamaño se verían más influenciados por el sismo que aquí. Ok, que esa es una característica. Eso es, vamos a ver, es poco comprensible por los terrícolas como yo, digamos que no sabemos nada de sismos, pero si nosotros viéramos el Banco Nacional en un fuerte sismo desde afuera, ¿qué veríamos? Veríamos al edificio moverse mucho. Sí, lo veríamos moverse. Y usted diría, no puedo creer que se deforme tanto, va a decir probablemente. Pero eso es parte de la seguridad. Es parte de la seguridad. Todas las estructuras se deforman y durante un sismo todas se deforman, excepto las rígidas, ¿verdad? Como las catedrales, que son una especie de caja rígida. La Catedral de México, ¿por qué no le pasa nada con los sismos? Porque es una caja rígida
¿verdad? De periodo muy, muy corto, mientras que el suelo abajo se le mueve con un periodo muy largo y ella se comporta como un barco en el océano. Sí, se mueve ahí. Ok, pero vamos a ver, yo recuerdo cuando tenía 4 años, estrenamos casa y se movía mucho, pasaban muchos carros, en la avenida del Comercio de Cartago pasaban muchos carros y la casa se movía siempre. Y yo no sé si mi mamá nos lo decía para tranquilizarnos a los chiquitillos o no, pero decía, es que es antisísmica, entonces se mueve más. ¿Es cierto que se mueve más cuando en las nuevas construcciones que las viejas construcciones o eso no es cierto? No, eso es un mito. En realidad, la forma antisísmica está en el detalle, ¿verdad? Pero uno no siente que se mueve más como un edificio. No necesariamente. No necesariamente. Si nosotros estuviéramos ya no afuera del Banco Nacional, viendo ese edificio moverse así y deformarse, sino adentro del Banco Nacional, ¿qué es lo que sentimos adentro del banco? Bueno, vas a experimentar una aceleración muy grande, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la gravedad? Sí, que tiene que ver. Te dije que el edificio puede amplificarla hasta 2 veces y media o más. Claro. Entonces, si por ejemplo estuvieras en el piso 10 y la aceleración abajo es del orden del 20%, en el piso 10 andará por el 60%. Es decir, como si te estuvieran empujando con el 60% de tu peso para hacerte caer. Claro. Y eso lo vas a sentir. Probablemente vas a ver que se mueven las sillas y se mueven por un lado para otro. Sí, pero yo todavía no me caigo. Exactamente. Tendrás bien parado me sostengo. Correcto. Probablemente vas a tener que arrimarte a una pared o sostenerte mientras pasa el movimiento. El movimiento en Costa Rica no durará más de 1 minuto. En ningún lado. Prácticamente no durará más de 1 minuto. En México, por ejemplo, o en Chile, que tienen esos megasismos, las duraciones sí pueden ser del orden del doble, de 2 minutos. El Banco Nacional no tengo evidentemente la fecha en que se construyó, pero sacando rangos tuvo que haber sido con la legislación del 86. Correcto. ¿Verdad? Últimamente vemos edificios ya mucho más grandes que el Banco Nacional. Aquí en San José hay un edificio de apartamentos, por ejemplo, en el Paseo Colón, que es mucho más alto que el Banco Nacional. Esos edificios todavía, si estuviéramos afuera viéndolos en un sismo, se mueven y se deforman, porque eso ya tienen que ser, supongo que con las del 2010, ya uno lo ve que se deforma mucho más. Sí, probablemente se va a deformar más, ¿verdad? Es a la vista, casi que se dobla. Sí, y si estás dentro de él lo vas a poder sentir. Pero no, entonces, siguiendo su línea argumentativa, el hecho de que San José tenga edificios más altos no significa que haya más riesgo que hace 40 años. No. El riesgo, acuérdate, está compuesto de 2 partes. La parte de la amenaza y la parte de la fragilidad. Y el edificio está bien diseñado, no necesariamente estás aumentando el riesgo. El terremoto de Cartago de 1910 no fue de tan alta magnitud. No. 4.8. No, 5.1. Ah, bueno, 5. Bueno, no fue tan... Digo, aquí tiembla cada rato en 5.1. ¿Qué fue lo que pasó en Cartago en 1910 que generó esa enorme cantidad de muertos? Bueno, una gran aceleración. Estaba muy cerca y muy superficial. Generó aceleraciones del orden de 0.40, 0.50 G. Es decir, mucho más grandes que las que establece el código para diseño. Okay. Y habiendo tanta casa de adobe, ¿verdad? Y de periodos muy cortos, y algunas de ellas en condiciones de deterioro, se tumbaron. Eso fue lo que pasó. Pero era por la construcción. Era por la construcción. Buena parte, si el sismo en Cartago sucediera ahora, el daño que haría sería muchísimo menos, pero muchísimo menos. ¿Cuáles son los sismos más cerca de zonas pobladas que han ocurrido en Costa Rica? ¿El de Cartago, supongo? El de Cartago fue uno. El de Orotina, por ejemplo, que le mencioné, destruyó varias iglesias en la zona de Occidente, en San Ramón y Palmares. El sismo de Limón fue un sismo muy intenso, pero afortunadamente un poquito lejos de las zonas pobladas. Cinchona, relativamente cerca. Sí, aquí puede temblar en el centro de San José. Sí, claro. O sea, puede ser que haya una zona, que el epicentro sea en San José. Bueno, no están tipificadas fallas en el mero centro de la ciudad. Las fallas que se establecen están del lado del norte y del lado de Desamparados. Pero no en San José. No en San José. Lo más cerca que podría ser un sismo fuerte sería Desamparados, digamos. Sí, epicentro. Más o menos. Okay. En realidad, los científicos que han estado trabajando en esto, los sismólogos, calculan esos periodos de retorno y esas aceleraciones que antes les dije, ¿verdad? De una forma probabilística. Ellos también han hecho el trabajo inverso, que se llama ya olvidé el término, déjeme ver, por aquí lo apunté. No se preocupe. Desagregación, que es tratar de ver qué sismo
y a qué distancia es el que más probabilidad tiene de causarme ese tipo de movimiento para el cual estoy diseñando. Sí. Y de acuerdo con los datos que han obtenido, sería un sismo de magnitud 6.5 que esté ubicado a 15 kilómetros de distancia. 6.5 en Desamparados. Ujú. Bueno, 15 kilómetros a la redonda. 15 kilómetros a la redonda, correcto. Que más o menos sería el aeropuerto del centro de San José. Ujú. Hay unos 15 kilómetros más o menos. Sí, son 20 y algo. Ok. Ujú. Bueno, un poquito más para acá Un entonces. poquito más para acá. Desamparados, Ujú. Guadalupe, San Isidro de Heredia. ajá, San Isidro de Heredia, Tres Ríos, Ujú. que está a 11. Más o menos eso sería. Eso sería, Un sismo de 6.5. exacto. Si nos vamos con la magnitud para arriba y nos viene un sismo de 7.5. Y, entonces estaría un poco más lejos, estuviera en Turrialba seguro. Ah, bueno, no, estas fuentes sísmicas no generan un sismo mayor a 6.5. No es eso lo que dije. bueno. Lo que dije No, es quiero que, interpretarlo bien, por eso le pregunté. las fuentes sísmicas en realidad pueden generar ese tipo de sismos, 6,5. Algunas, por ejemplo, ya está probado en la historia que las fallas internas pueden producir hasta 7 o más. Limón y Orotina, por ejemplo, son claros ejemplos. O sea, si nosotros hubiéramos cogido el sismo de Limón y lo ponemos en Turrialba, o lo ponemos más cerca de San José, el daño en la ciudad hubiese sido muchísimo más intenso, mucho más extendido. Pero vamos a ver, los fallamientos locales, exceptuando Limón y Orotina, nos dan sismos de menos de 7. Sí, más o menos. Ok, la subducción de placas sí nos puede dar sismos Mayores. mayores a 7. Sí, tal vez hasta 8. Hasta 8. ¿De 8 para arriba? De 8 para arriba es muy difícil Costa en Costa Rica. Es muy difícil porque no tenemos suficiente área de rotura para que eso se dé. Es que en Chile uno o dos más, no, uno más de 9. Sí, lo que pasa es que en Chile todas las escalas sísmicas se revientan, ¿verdad? Es decir, el sismo más grande siempre está en la parte alta de la escala, ¿verdad? Y porque las zonas que rompen, las áreas que rompen son áreas monstruosamente grandes. Ok, un sismo de 9 en Costa Rica no pasa. Es muy difícil, no creo que tendría que romperse todo el país, y creo que ni aún así. Ok, lo más alto 8. 8. Le están diciendo en Twitter, Jox Morales dice, además del concreto y las paredes de mampostería, ¿qué sistema constructivo de los existentes es más eficaz en caso de actividad sísmica en Costa Rica? Bueno, eso es lo que usamos, concreto, mampostería, acero, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos utilizando actualmente. Y es suficientemente eficaz. Son eficaces. Claro, podríamos decir que la madera también es muy eficaz. De hecho, ha probado que las construcciones en madera son muy flexibles, son muy livianas, son muy tenaces, y entonces, por lo tanto, tienen menos riesgo sísmico. Claro, el peligro es un incendio ahí. Exactamente, eso es otro tipo de amenaza. Sí, pero no un sismo. O el viento. O el viento, que es interesante. El viento es otro tipo de amenaza. Rolando Jiménez dice, ¿cuál es la amenaza en la zona de Zarcero, que está tan cerca de San Carlos? ¿En qué sentido? No entiendo. Y supongo que con el mapita. Zarcero Ajá. debe estar como por aquí. No, es un 2. Zarcero es zona 3, concretamente zona 3. Bueno, San Carlos. Y San Carlos tiene partes en zona 2 y partes en zona 3, ¿verdad? Ok. Bueno, les recuerdo que ustedes pueden hacer sus consultas también a través del Twitter, @monumentalcr, en Facebook, en Noticia Monumental. Me contaban que después de los sismos que se han registrado en estas partes de América, hay alguna gente que, por ejemplo, necesita ir a trabajar a ese edificio del Nacional o al edificio de oficinas que le conté que estaba en Paseo Colón, y que la gente dice, no, porque tengo miedo, porque se va a venir aquí un movimiento fuerte. ¿Pueden estar seguras la gente? Sí, pueden estar seguras. En realidad, no se espera que ese tipo de edificios acá tengan colapsos extraordinarios como para no habitarlos. Este tema, vamos a ver, uno conoce el cinturón del Pacífico, ¿verdad? Ajá. Que es el que atraviesa América en su oeste. Últimamente vi algunos reportes en Facebook que es que hablan de el aro o el cinturón, que es, ahora sí, la costa este de Asia, digamos que hace como un arco. Ajá. ¿Eso es correcto? Sí, es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Ok. Los dos, tanto digamos, si vemos en un mapa mundi, la parte derecha, que es el este de Asia y de Australia, y la parte oeste de América, las dos son muy sísmicas. Correcto.
Y es cierto que cuando se mueve, digamos, tiembla en México, tiembla en Chile, empiezan a moverse todas las placas y podría generar entonces uno, que no sabemos cuándo por supuesto, uno en Costa Rica, uno en California. ¿Eso pasa? No está probado científicamente que un sismo influya en el otro, pero las evidencias pueden en algún momento indicar eso. Por ejemplo, el enjambre sísmico de Puriscal que tuvimos aquí en el año 90, ajá, 91, se dice que fue generado o inducido por el sismo de Cóbano, ¿verdad? Porque al haber un sismo se generan una serie de esfuerzos en la corteza o una liberación de esfuerzos que hacen que las demás estructuras modifiquen su estado de esfuerzos y eventualmente pueden tener un movimiento. Nos dicen, buenas tardes, nosotros en Magmática tenemos un simulador de terremotos a escala real donde simulamos los terremotos como Limón, Alajuela y Cinchona. Tenemos un taller ante riesgo de sismos avalado por la Comisión Nacional de Emergencias. El simulador es el segundo en Latinoamérica, el primero está en Chile. ¿Lo conoce? No he oído hablar de él, ¿verdad? Puede ser un simulador en tipo software, ¿verdad? Que existen bastantes, o puede haber simuladores tipo mesas vibratorias para probar prototipos, pero ese de Magmática no lo conozco. Don Miguel, además de los sismos, digamos, de los efectos del movimiento, en México, por ejemplo, vimos un montón de explosiones de gas. En Costa Rica no tenemos instalaciones de gas de ese tipo, pero sí tenemos instalaciones eléctricas, que entiendo, yo no sé si estoy en lo correcto, se disparan, o sea, se cortan cuando hay un movimiento muy brusco. ¿Esto es correcto? Es cierto, tenemos una serie de interruptores que son sensibles al movimiento y cuando la aceleración o el desplazamiento en ese sensor se supera a cierto nivel, hace que el interruptor se caiga. Otro de los temas interesantes es que en México tienen este sistema de alerta temprana, pero como no sonó en este último no sonó, bueno, sonó cuando estaba temblando, digamos, pero no antes, es que en el de hace 15 días sí había sonado como 30 segundos antes. Y me explicaba un colega mexicano que había hecho un trabajo de esta materia, que es que los detectores están, digamos, están listos para recibir sismos de más lejos, y que cuando 3 de ellos registran el movimiento es cuando se tiran las sirenas, pero cuando tiembla muy cerca de Ciudad de México, no hay tiempo, prácticamente lo reciben y ya está temblando. Sí, correcto. Ese sistema de alarma en México estaba pensado para que cuando haya sismos grandes, 8 o 7 en la costa o lejos de la ciudad, a 200, 300 kilómetros de la ciudad, se registre inmediatamente en el sitio, y la alarma suena inmediatamente en la ciudad, porque se sabe que el movimiento sísmico desde la fuente hasta la ciudad puede tardar entre 1 y 3 minutos en llegar. Okay. Entonces, con esa distancia da tiempo para que la gente sepa lo que viene y pueda tomar previsiones como salir o refugiarse. Por ejemplo, si estuvieras en un 10º piso, no te da tiempo a salir. Lo que tienes que hacer es refugiarte. Pero cuando están los sismos muy cercanos, como este que acaba de suceder, a menos de 100 kilómetros de la ciudad, por más que suene la alerta sísmica, prácticamente llegan igual, la alerta sísmica con el movimiento. Claro, pero es que Costa Rica es un territorio porque la gente me decía, ¿y por qué en Costa Rica no? Porque usted ha visto el ancho de México, sí, versus el ancho de Costa Rica. Aquí todo está a 100 kilómetros. Sí, aquí no hay tiempo para que funcione el sistema de alerta sísmica que tienen en México. Sí, esto tiene que ver simplemente con el tamaño del país. Sí, con la distancia que tienen que recorrer la onda sísmica de la fuente hasta la ciudad. Ok. En México fue de 100 kilómetros y no dio chance de que se extendiera. El de la semana pasada fue 400 y pico kilómetros. Sí, correcto. Ten en cuenta que las velocidades de las ondas sísmicas andan alrededor de 2 a 3 kilómetros por segundo. Entonces, si está a 300 kilómetros, te da 150 segundos para reaccionar. Sí, 300 kilómetros. Exacto. En Costa Rica son... Casi que te llega a los 10, 15 segundos. Sí, al instante. Va a empezar a sonar la alarma cuando está temblando. Correcto. Más o menos. Son las 2 de la tarde, 58 minutos. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000, para la gente que quiera hacerle preguntas a don Miguel Cruz, que es el presidente de la Comisión Permanente de Código Sísmico, que nos ha explicado muchísimas cosas muy interesantes esta tarde, que tienen que ver, por supuesto, con la calidad de la infraestructura costarricense, con la legislación respecto a la infraestructura costarricense y sobre las amenazas y los riesgos que hay en diferentes partes del territorio nacional. Tenemos la primera llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Gracias, María Caballero. Doña María de Guadalupe. Ay, sí, es que yo pasé un terremoto en México.
¿El del 85 o este último? No, fíjese que yo incluso estaba en el 67 antes de las Olimpiadas en el Distrito Federal. ¿Y cómo le fue allá? Ah, no, igual. Lo que pasa es que silenciaron mucho, que fue parecido al del 85, porque venían las Olimpiadas y no podían poner en alerta lo que era esa situación, muy empezando casi el proceso de las Olimpiadas del 68. Hay un elemento ahí para el expertise, don Randall. Nosotros tenemos que saber en esa situación de información, porque los suelos, tal vez es que nosotros tenemos suelos de barro y tierras nuevas. México está en una laguna y justamente yo estaba en esa misma zona donde se vino este terremoto hoy día, e incluso el del 85, ¿verdad? Es el ojo del lago. Entonces, a mí me parece que dentro de las alertas y las alarmas, nosotros tenemos que saber qué subsuelo tenemos y cuánto nos duran. Esa es una información, porque nos dicen, terremoto de 5 o de 6 a 15 metros o 20 metros o 15 kilómetros o 57 kilómetros y más por las placas. Y hay otro detalle: Costa Rica tiene 3 placas tectónicas importantes y la fractura de Panamá de Nazca. Entonces, vea qué privilegio el de Costa Rica con toda la convergencia de 3 placas y esa fractura de Nazca. Y tenemos tierras nuevas, lodosas o qué sé yo, y podría ser tal vez en la información lo que se da en los subsuelos de México, en ese lago. Porque es muy importante, sea de la sismicidad o lo que cataloguen los movimientos, esa oscilancia de un minuto y medio, el que yo tuve tal vez para esa etapa cerca del 68, era minuto y medio, casi los 2 minutos, y ese lago se movía. Entonces, a mí sí me parece que no es solo el hecho de sentir el movimiento, si cuánto las infraestructuras van a aguantar un movimiento que le afloje toda la estructura técnica, ingenieril, para aguantar esos movimientos. Por ahí se las dejo, muy interesante su información, don Randall, muchas gracias. Muchas gracias, doña María. No sé si tiene algún comentario, Miguel. Bueno, sí, la duración de los sismos es algo que está visto que es influyente y muy influyente en el tipo de destrucción o la cantidad de destrucción que puedan hacer. En Ciudad de México ya es claro que cualquier pequeño movimiento en la base rocosa del lago amplifican en magnitud, en intensidad, perdón, en duración y en forma de vibración de la superficie, ¿verdad? En Ciudad de México, por ejemplo, un sismo que puede durar unos 20 segundos en la base puede ser prácticamente duplicado o triplicado la duración en la superficie. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Tenemos muchas llamadas al 905-222-0000. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, habla Hugo Gómez de aquí de Cartago. ¿Cómo le va? Bien, usted, don Hugo. ¿Cómo y un va saludo todo? para el señor que está ahí. Gracias a don Miguel. Adelante, la señora Hugo. casi nos gasta el programa. Yo se lo resguardo, no se preocupe. ¿Qué le iba a decir? Quería preguntarle al señor Cruz, sí, don Miguel Cruz. Don Miguel Cruz, que si esos terremotos, esos 4, creo que son 4 que a través de la historia que han habido en Cartago, que si son de la misma falla o son fallas diferentes. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, don Hugo. Don Miguel. Bueno, no soy un experto en sismología antigua. Sé que en 1841 hubo un sismo muy grande que destruyó la ciudad de Cartago y concretamente la antigua colonial Catedral de Santiago Apóstol. El que hubo en 1910 es bien conocido, que es la falla de Agua Caliente. Hay 2, hay uno el 13 de abril, si no me falla la memoria, sí, y el del 4 de mayo. Y el de 4 de mayo. Sí, en realidad no sé si realmente fueron producidos o no por la misma falla. Yo soy ingeniero, no soy sismólogo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que conoce esto por estar en la comisión. Correcto, sí. Y hoy nos ha ilustrado un montón. Son las 3:03. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Moisés Rivera Guillén, para servirle a don Randall. Don Moisés, primo mío. Que Dios me lo bendiga, porque mi familia es de Cartago también. Imagínense, entonces, sí. Todos los Rivera somos de los mismos. Pero los Rivera la familia mía está así, los Rivera ahí de Los Ángeles, por la Basílica. Ajá.
Y los Guillén de San Juan de Unamuno por mamá. Imagínese, yo soy de los Rivera, yo soy de los Rivera de Los Ángeles, así que somos la misma cepa. Somos de los mismos. Mire, que quería felicitar a este señor, a don Miguel Cruz, que señor más técnico para explicar y detallar las cosas. Y también felicitar a esta señora que participó, que se llama doña María, por el conocimiento que ella tiene, muy lindo. Y felicitarlo, honrarlo a usted por su lindo programa y por esos invitados que lleva, que aprende uno mucho, porque es el de aprender y algún día vamos a sacar un poquito más el árbol genealógico. No, que con Dios mucho gusto. A todos ahí, muy buenas tardes. Gracias, don Moisés. Le cuento que yo lo hice en la U, por eso es que un de estos podemos hablar. A ver, todos venimos del mismo. 3 de la tarde con 5 minutos y nos tenemos una llamada más. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, don Randall. Mi nombre es Víctor Barrantes. Don Víctor Barrantes, bienvenido, don Víctor. ¿De dónde? De San José Centro. Adelante, por favor, don Víctor. Lo siento por usted por Cartago, pero dejemos eso de lado. Sí, bueno, no importa, hay que apechugar. Hay que apechugar. Rápidamente, aprovechando la coyuntura del señor ingeniero que con ese estilo pedagógico tan especial que tiene, nos está ilustrando dos preguntas muy concretas. Don Víctor, disculpe, antes de hacerle la pregunta para copiárselas bien, ¿usted le puede bajar un poquitito al radio? Claro, con mucho gusto. Ahí, para escucharlo mejor, don Víctor, adelante. ¿Estamos bien ahí? Creo que sí, adelante. Muy amable, gracias y dispense. Rápidamente, aprovechando la coyuntura del señor ingeniero, considerando que ha habido una gran cantidad de construcciones verticales y se ha venido, digamos, haciendo un hueco en el centro y algunas ciudades más, eso no atenta en el caso de un movimiento sísmico bastante fuerte que pudiera haber un hundimiento. Y aparte de ello, he leído algo con respecto a las construcciones cuando se hacen los marcos de puerta, las ventanas y otros más, que con una curvatura. Dice que eso ayuda más para mantener que no haya quebradura cuando es directa, cuando es horizontal, porque es más rígida y se puede quebrar más rápidamente. La curvatura, posiblemente dicen que resiste más. Y prueba de ello es que si usted ve las construcciones antiguas, inclusive en puentes, se utilizaba tal estilo. Buena tarde y muchas gracias. Gracias, don Víctor. Un feliz tarde para usted, don Miguel. Bueno, realmente no le entendí la pregunta respecto a las puertas, pero antes yo les comenté que los marcos de puertas son elementos donde más bien el daño tiende a presentarse. Es un mito, pararse ahí. Sí, es un mito, sí. Correcto. Con eso nos basta. Es un mito, no salga corriendo al marco de la puerta. La otra cosa es que con respecto al peso de las edificaciones sobre el suelo, eso se estudia de previo, ¿verdad? Nosotros debemos conocer primero qué fuerza va a ejercer el edificio sobre el suelo y con base en un estudio de suelos que nos dice qué tipo de resistencia podemos tener, así se dimensiona la cimentación, tanto para que aguante el peso del suelo mismo como el empuje sísmico que le induce el movimiento. Ok. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Yo averigüé en internet, no es la misma falla. La de 1841 que la del terremoto del 13 de abril de 1910, ni la del 10 de mayo, que se conoce, del 4 de mayo, perdón, que es el terremoto de Santa Mónica. Son las 3:08, 905-222-0000. Ustedes pueden plantearle sus preguntas a don Miguel Cruz. Y dice Víctor Manuel, vamos a ver, porque es que aquí mandó un montón de mensajes, Víctor. Dice, excelente profesional don Miguel, un gran apoyo para nosotros los arquitectos, saludos. Bonito programa, diferente, refrescante y educativo. Dice, vale la pena exponer la importancia de proyectos integrales en viviendas y ampliaciones de segundo nivel tan comunes ahora. Para desarrollar cualquier edificación es fundamental contar con un profesional que asesore correctamente, don Miguel. Yo creo que sí, es importante contar con gente que esté entrenada y curtida en el enfrentamiento del problema sísmico, porque eso es garantía de que tu obra va a sobrevivir. Por otro lado, nosotros los ingenieros tenemos siempre que abrirles el espacio a los arquitectos, porque sin ellos las cosas no quedarían bonitas. Y la función nuestra Ustedes hacen que sirva, ellos hacen que sean bonitas. Exacto, la función nuestra es hacer que ellos puedan. Sí. Y dicen, yo quiero hacer esto tan lindo así, y usted dice, bueno, para que no se caiga, tiene que hacerlo de tal forma. Correcto. Sí, pero esto tiene que ver con la gente que dice, mira, voy a hacerle un segundo
piso al cuarto que está cerca del patio y un maestro de obra lo hace y listo. Ah, no, eso no se puede hacer. Si usted quiere hacerle un segundo piso a su casa, tiene que contar con alguien que le pueda decir cuánto soporta el primer piso, cuánta carga vertical le puede meter para que luego, cuando venga el empuje sísmico lateral, la estructura de abajo la pueda sostener. Son las 3:09, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes. Jorge Matamoros le habla. Don Jorge, bienvenido, adelante. Sí, tenía una pregunta, no sé si y ahora digo que era ingeniero y no sismólogo, pero tal vez me pueda evacuar. En México usa unas alarmas que le ayudan a entre 30, un minuto y medio para poder salir antes que venga el terremoto. ¿Será que aquí en Costa Rica se puede implementar algo parecido, similar, o por el tipo de topografía que tenemos es imposible? Esa era la pregunta. Gracias, don Jorge. De hecho, ya lo habíamos hablado, voy a dejar que don Miguel lo explique brevemente, pero tiene que ver con el tamaño de nuestro territorio, don Miguel. Sí, en realidad la alarma mexicana está hecha para los grandes sismos que suceden a grandes distancias de la Ciudad de México, porque tengan en cuenta que un sismo grande en Ciudad de México genera un sismo chiquito en la base del lago, que lo amplifica y en la superficie se convierte otra vez en un sismo grande. En Costa Rica no podemos poner una alarma de ese tipo porque el tiempo de duración de la onda sísmica desde la fuente hasta nuestro emplazamiento del edificio sería muy corto, porque las ondas viajan alrededor de 2 a 3 kilómetros por segundo y en cuestión de 15, 10 segundos estarían en nuestro sitio. Sí, sonaría cuando está temblando ya. Correcto. No nos serviría de aviso previo. David Pérez le pregunta también sobre el documento del famoso Triángulo de la Vida, al que se refirió al inicio del programa. Don Miguel dijo que eso era un consejo de los socorristas. Sí, de los rescatistas, porque lo han visto. Sí, claro. Lo han visto las veces que han entrado a los edificios colapsados. Pero no tiene argumento técnico. No tiene argumento. Depende de dónde esté usted. Sí, desde el punto de vista de nosotros, de ingeniería estructural, no lo podemos sostener. Es una evidencia práctica. Le manda un saludo a Agustín Ruiz también a través de Twitter, que dice: saludos a don Miguel, que está casado con una prima. Sí, él es el esposo él es de Naranjo, arquitecto. Es arquitecto. Correcto. Sí, don Agustín. Sí. Dice hermano de Javier Ruiz también. Okay. Que arquitecto también. Ya le sacamos la familia a todos. Dice Rolando Jiménez, hasta a mí. Dice: gracias, tengo claro que estamos entre 3 y 4, que es el que estaba preguntando de Zarcero. ¿Eso cómo se podría traducir? Digamos, ¿qué significa estar entre 3 y 4? No. Zarcero está en zona 3. Ajá. Eso es claro. Perdón, dice: tengo claro que estamos en zona 3 y el sur en 4. Sí, perdón, fui yo el que me equivoqué. Ok, sí, está en zona 3. Y entonces cuando diseñemos para algún edificio en Zarcero probablemente será muy similar a lo que tengamos en San José. En Zarcero también se da una especulación ahí de que estamos cerca de una falla activa y aquí y allá. Lo que pasa es que en Costa Rica prácticamente tenemos fallas activas debajo de todo el territorio nacional. Entonces empezar a restringirnos de que no construyamos aquí, no construyamos allá porque tenemos una falla activa, eso es un asunto que debe resolverse a nivel ingenieril y no a nivel legal. Claro. Sí, por supuesto. Pero entonces, don Miguel, digamos, ¿qué significa 2? 2 significa que tenés una amenaza menor que la que tenés en San José, por ejemplo. Si estás en Upala. Pero digamos, la amenaza en San José fue la que usted me dijo, que es un sismo que podría registrarse cada 475 años. Igual en Upala, igual en Nicoya. Okay. Son 475 años, solo que el de Nicoya, que sucede cada 475 años, es .44. Y en Upala, el que sucede cada 475 años es .20. Que eso es la fuerza. Es la fuerza. Es la punto G. Exacto, es la aceleración pico del movimiento. Ok, entonces. O la aceleración efectiva. Entonces 3, significa que es un sismo que se repite en el mismo punto cada 475 años bajo una fuerza de 0,36 G. Correcto. Exacto. Eso es 3. Eso es 3. 4 es un sismo igual cada 475 años, pero con una fuerza. .44. .44, que es la más alta de las que se registra en territorio costarricense. Y 2 es .20, .22. Que sería la zona norte del país. Exactamente. Específicamente. O sea, estamos trabajando para el mismo nivel de probabilidad de amenaza. Sí. Solo que la intensidad de esa amenaza es diferente. Ok. Dice... vamos a ver un saludo a Mariel y Viviana Navarro, que nos reporta sintonía. Dice Harry Romer en Facebook. Vamos a ver, déjeme un segundo nada más para no perder la pregunta.
Buenas tardes, Randall, invitado. En Costa Rica, específicamente en San José, se ha estado construyendo segundas y terceras plantas en las casas, o sea, que estructuralmente no creo que estemos tan bien. Bueno, si se refuerza la primera planta, no habría ningún problema. De hecho, a mí me ha tocado hacer algunas edificaciones así, y las primeras plantas se refuerzan para luego poner, ojalá, una planta liviana en el segundo piso. Vea qué interesante la pregunta de Sergio Porras. ¿Qué pasa con las casas prefabricadas? Bueno, en general ellas se han comportado bastante bien durante los terremotos. Las casas prefabricadas son como aquel sistema que usted construye y que lo amarra todo a nivel de techo. La clave de la casa prefabricada está en que también las amarres a nivel de techo, porque el techo va a empezar a trabajar, entre comillas, como un diafragma rígido, que lo que hace es distribuir cargas y evitar que ellas se desestabilicen. Ok, eso es lo que no sabemos de las casas prefabricadas. Dice José Eduardo Díaz, quiero recordar las calidades del ingeniero Miguel Cruz, que es PhD. Efectivamente, doctor. Sí, yo tengo un doctorado en ingeniería estructural y José Eduardo Díaz es mi compañero de graduación de ingeniería. Imagínense. Del año 78. O no, y le salieron todos los amigos. Pero famosos sí. Matices, no, Miguel. Sí. Carolina Ureña dice, un segundo, nada peor que cuando la computadora de uno le dice le queda 7% de batería y está a punto de apagarse. No se preocupen, tengo el celular a mano. Dice, vivo en piso 19 en Paseo Colón. Siempre me pregunto si en medio de un temblor muy fuerte será mejor quedarse en el piso 19 donde vive o buscar una salida del edificio a toda costa. No hay forma de un piso 19 de lograr salir. Un sismo en Costa Rica puede durar alrededor de, digamos, 40 segundos. Ponle máximo 60 segundos. En 60 segundos no llegas ni al piso 10 bajando desde el piso 19, porque los ascensores no funcionan durante el sismo. No, tiene que ir por gradas. Por escaleras. Y entonces lo mejor que puede hacer Lo mejor es quedarse en sitio y esperar a que pase. ¿Ir al baño? Puede ser un lugar seguro el baño. 3:16. Vamos a habilitar 2 llamadas más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Mario de Heredia. Don Mario, bienvenido. Adelante. Gracias. Vea, eso está bien, pero quería hacer una advertencia para que le llamen la atención a no sé quién. Como está temblando tanto, hace poco yo estuve en PriceMart y estaba una muchacha y le digo, ¿usted es la gerente o algo? Me dice, sí. Le digo, vea, ustedes ahí arriba tienen un montón de mercadería y ya hubo una vez un problema que le cayó a una señora y le afectó bastante. ¿Por qué no le ponen una malla de protección más o menos como en Pequeño Mundo? En Pequeño Mundo tienen todo amarrado la mercadería ahí arriba, para que usted, don Randall, que sabe, para ver cómo le hacen llegar a, no sé si a la Comisión Nacional de Emergencias o quién, para decirle a PriceMart que protejan a los usuarios que llegan ahí, ¿verdad? O que llegamos, para que no le vaya a caer uno de eso en un movimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, don Mario, a usted también por el consejo. 3:17. ¿Cuántas llamadas hay en espera? Una. Ok, esa será la última entonces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Diego. Don Diego, ¿de dónde? Le hablo de Naranjo. Quería felicitarlo por el programa y ver si nos pueden tal vez ilustrar un poco en Costa Rica qué tipo de edificaciones se tienen identificadas, como que sean así como una especie de monumento a la ingeniería, que sean consideradas como buenas, resistentes, no solo en diseño, sino en construcción. Perfecto, muchas gracias, don Diego. ¿Don Miguel? Bueno, hay una serie de elementos claves en este país, históricos y patrimoniales. Por ejemplo, el Teatro Nacional es uno de nuestros hitos y recientemente se ha reforzado y se ha atendido para que responda apropiadamente. La catedral también recibió un trabajo de refuerzo bastante bueno y ha probado responder bien. El Hospital México, a pesar de haber sido un edificio diseñado hace muchos años con materiales muy de dudoso comportamiento, se reforzó hace unos años para acá y ha respondido bastante bien. El Hospital de Heredia, ¿verdad? Es un elemento también al que se le ha puesto muchísima atención. La Basílica de Los Ángeles, que cayó en 1910. Sí, la Basílica de Los Ángeles cayó, pero la que se tiene ahora es completamente nueva. Sí. ¿Verdad? Y parece que tiene un sistema de paredes bastante fuertes en el exterior y ha respondido bastante bien. Tengan en cuenta que durante el sismo Limón, en Cartago tuvimos un sismo de 0.27 G.
Sí, sí, sí. Punto 27G es bastante fuerte y el daño en Cartago fue mínimo, por no decir nulo. De hecho, eso muestra la calidad de las obras que hemos estado haciendo los costarricenses. Sí, de hecho, ¿sabe qué obra me impresiona? La iglesia de Santiago Apóstol, las ruinas de Cartago. Ajá. Vamos a ver, no caen completamente, se dañan fuertemente en el terremoto de 1841. Ajá. Pero, por Dios, resistió los dos de 1910, el de Limón sigue resistiendo, ahí está. Bueno, en la época del enjambre sísmico Puriscal sufrió muchísimos daños, sí, muchísimos daños. Y bueno, para hacer un poco de alarde de las cosas que hemos hecho, el Ministerio de Cultura me encargó hacerles un trabajo a las ruinas para estabilizarlas. Y le hicimos todo un trabajo de refuerzo interno de columnas y le pusimos una viga corona. Nadie lo nota. No. Nadie lo nota. Le pusimos inclusive un sistema de cimentaciones sobre pirotes. Tampoco nadie lo nota. De tal forma que ahora las ruinas son estables. Imagínense. No eran estables, ahora sí. No eran estables, ahora son estables. Oiga, y antes se podía entrar y ahora no. No, ahora se puede entrar, claro. Bueno, el día que yo fui estaba cerrado. Bueno, pero puedes inclusive hasta subir a la Viga Corona y caminar por ahí, porque es casi una acera de ancho. Ve qué interesante, lo que uno aprende de su provincia. Son las 3:20, Miguel, voy a ir a la última pausa comercial. Le cuento que siempre el invitado a este programa escoge la canción de cierre, así es que en esta pausa le voy a preguntar cuál es su canción favorita para ver con cuál nos vamos. No me haga esa cara, que esa será la pregunta más difícil que le haga en el programa. Don Miguel Cruz, presidente de la Comisión Permanente de Código Sísmico. Don Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá sigamos previniéndonos para enfrentar las amenazas naturales como debe ser y proteger a la ciudadanía. Que así sea, Miguel. Muchas gracias, que escogió Tan Linda es mi Costa Rica. ¿Le gusta esa canción? Sí, es muy bonita. A mí también, es preciosa. Así es que nos vamos de matices con Tan Linda es mi Costa Rica. Los invito mañana a 2 de la tarde. Estará la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal, con nosotros hablando sobre la ley y el reglamento de la ley de conservación de vida silvestre. Ese, ¿se acuerdan? Por el que usted va a restaurantes y ya no ve animalitos en jaulas. Ese reglamento justamente. 3:27. Nos vamos. Tan Linda es mi Costa Rica. Feliz tarde. Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó. Cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Su mano ha criado a la Juela, a Cartago, Punta Arenas y Limón. Al Guanacaste, que es tierra